Bueno, muchas gracias a todos por estar. Vamos a tratar el tema de caminos, conectividad. Contamos hoy con Horacio, de Tesorero de Carvap, y un integrante de John Deere Brasil, que la verdad que es un lujito tenerlos acá. Así que empezamos por Horacio, invitamos a Horacio que hable un poquito de caminos. Buenos días. Primero quiero agradecerle a Presid la oportunidad de estar acá compartiendo este prestigioso encuentro de charlas y de futuro. Desde Carvap, muchísimas gracias. Bueno, hablar del tema caminos no es un tema simple, es un tema muy complejo en la provincia de Buenos Aires y en todo el país. Lamentablemente es un tema que no está teniendo soluciones y en la experiencia que tengo de visitar muchas veces nuestras rurales, que son más de 116, uno de los problemas más graves que el coproductor nos acerca, nos reclama y nos dice es la cuestión de los caminos rurales. Después de todo lo que son las cuestiones de comercialización y las cuestiones que hacen básicamente al quehacer diario o a la cuestión económica, el camino rural es uno de los temas más complejos que tiene y vive permanentemente el productor, y no solo el productor, sino también quien trabaja o quien es proveedor de ese productor. Dentro de la economía, dentro de lo que es la vía economía, nosotros entendemos de Carvap que estos son los desafíos hacia el futuro, ¿no? Desarrollar regional y territorialmente, agregar valor, desarrollar mercados locales y regionales, inserción en mercados nacionales e internacionales, empleo, hábitat, seguridad alimentaria. Esto es el desafío que tenemos adelante, esto es la vía economía, esto es el futuro, esto es donde tenemos que apuntar. Ahora, si queremos entrar en ese futuro de una manera competitiva, de una manera que nos haga eficaces y eficientes, tenemos que ver y resolver cuáles son las limitantes. Y básicamente, a nuestro entender, una de las grandes limitantes es la transitabilidad en los caminos rurales de la provincia de Buenos Aires, de La Pampa, que es nuestro ámbito del de Carvap, y de todo el país, que tiene de alguna manera similitud en todos lados. Tenemos lamentablemente los mismos problemas a lo largo y a lo ancho de todo el país en la producción agropecuaria. Nosotros desde Carvap planteamos las cuestiones de esto hace 6 años cuando yo era presidente en los TECs, lo que es transitabilidad, electrificación, conectividad y seguridad. Yo hoy me voy a referir a transitabilidad y mi amigo de Brasil va a hablar de la conectividad. Dos temas fundamentales y cruciales. Esto es el caso de la provincia de Buenos Aires, si hay bonaerenses acá o los que lo van a escuchar en el futuro por las redes. Tenemos 105.000 kilómetros de red vial y tenemos una recaudación potencial de 5.520 millones de pesos, o sea, $4 por hectárea. Cuando estoy hablando de este dinero, estoy hablando del dinero que metemos en las arcas municipales y que les cuesta al sector productivo. El sector productivo bonaerense pone 5.520 millones para poder tener de alguna manera una buena prestación en lo que son los servicios viales. Esto para darle un enfoque de la magnitud que tiene el aporte y del costo presupuestario que tiene para cada productor poder tener caminos. Este es el estado de la red bonaerense. Aún más, si ustedes lo observan, tenemos inclusive hasta un deterioro entre el 2018 y 2019. Para graficarle este deterioro, si en la provincia de Buenos Aires, por citar un ejemplo que se puede extrapolar al país, hubiésemos tenido un otoño llovedor, la gran cosecha que hemos tenido, prácticamente la provincia de Buenos Aires hubiese disminuido, por lo menos en cuanto a rentabilidad, por la imposibilidad de transitar y por la imposibilidad de comercializar el producto nuestro por la falencia de caminos. Esto hubiese sido, sí, y esto es crucial en la vida del país. Estos son los importes que se recaudan por distintos aspectos en la provincia de Buenos Aires. De tasa vial, esto es una coparticipación que existe del impuesto inmobiliario rural. Esto es lo de que todos sacamos guías y señales cuando transportamos Hacienda, y este es el importe global.
Ahí le estoy significando la cantidad de kilómetros. Acá voy a entrar de alguna manera en un tema específico, que tenemos un cálculo que no ha sido sencillo, pero que por ahí desaparece, que es la cuestión clara de cuál es la incidencia económica que podemos tener por un camino de tierra. Es muy difícil medirlo. Es decir, ¿yo pierdo algo porque mi camino de tierra está mal o no? ¿Es algo que puedo transitar o no? Y nada más. ¿O pierdo dinero? ¿O realmente me significa a mí una cuestión presupuestaria? Esto es un trabajo hecho que se hizo en la Universidad de acá de Rosario, y lo que hemos hecho es mensurarlo después en valores. Estos son 30 tropas, 750 animales. ¿Qué es lo que interesa aquí? Decomiso por contusiones. El decomiso por contusiones se da en general por dos cuestiones. Una vez es el desbaste que se produce en los corrales y por otro, básicamente es el transporte. Y no por un camino asfaltado, sino por un camino de tierra. Entre las jaulas, que no están bien protegidas, que tienen ángulos superficiales mal colocados, y el estado de los caminos produce una pérdida que es por contusiones. Y esa pérdida por contusiones es descontada cuando va a faena el animal. Entonces, ¿hay una pérdida económica? Sí, hay una pérdida económica que empieza con la ganadería en el caso del transporte. Básicamente creado por los estados, digamos, de los caminos, y además de eso, hay una carga que acá no está considerada, que hace a lo que es el transporte de lo mismo. Si yo tengo imposibilidad de salir, estoy perdiendo mercados. Si yo no puedo entrar al frigorífico tal día, estoy perdiendo un problema de mercado. Si yo no puedo mandar a Liniers porque no tengo camino, después mandamos todos juntos y el precio se cae. Hay cantidad de cuestiones que empiezan a jugar dentro de lo que son los caminos rurales. Acá tienen mensurado cuál es la pérdida si lo traspolamos esto, fuera traspolado a la faena del país. Porque realmente son parejas, digamos, las pérdidas por contusiones que realmente se ven. Entonces, con la faena que hemos tenido en el 2018, hay una pérdida para el sector ganadero de 340 millones de pesos. 340 millones de pesos. No es una cifra menor. Y eso sale de los bolsillos del ganadero cuando vende producto de un mal transporte de sus animales. En esto voy a ser claro en este sentido. Nosotros en el sistema de la provincia de Buenos Aires y en algunos otros sistemas que hay dentro del país, hay distintas cuestiones que se dan. Una de las cuestiones es la que tenemos los bonaerenses, que es el pago de la tasa vial, que es lo que yo manifesté al principio. ¿No es cierto? ¿Esto qué involucra? Involucra que los intendentes recaudan la tasa vial para realizar el mantenimiento de los caminos. Esa tasa, dentro de los presupuestos municipales, además de ser la de mayor cobranza, tiene alrededor del 70-80% de cobranza, cuando lo urbano no llega al 40 al 45. Quiere decir que hay una demostración de pago por parte del productor y cumplimiento mayor que cualquiera de los otros sectores de las economías locales. Ahora, esa tasa municipal hace o pide o quiere el productor que haya un mantenimiento del servicio vial. Entonces estamos diciendo que con esa tasa sería suficiente para que el mantenimiento de caminos se lo haga. Y esto es real, desde el punto de vista meramente desde el punto de vista del mantenimiento. Pero no es a donde nosotros nos tenemos que enfocar. No es solo el mantenimiento lo cual nos va a permitir tener un futuro mejor en lo que es la infraestructura primaria, sino va a ser otro tipo de cuestiones, que es el mejoramiento de los caminos. O sea, acá nosotros entendemos que tiene que haber un involucramiento nacional y provincial. ¿A qué me refiero? Me refiero a que no podemos ser sustentables descansando en un aporte de los productores y, por otro lado, un mantenimiento hecho por un intendente que en la mayoría de los casos, lamentablemente, no tiene demasiado conocimiento y, además de no tener el conocimiento necesario, no tiene la vocación necesaria para hacer la tarea. Aún más, un estudio hecho por Carvar nos demuestra que la mayoría de los que están a cargo de todo lo que es
los caminos viales son las personas menos calificadas. Lamentablemente no hay calificación en el profesional que está a cargo del mantenimiento. Entonces, si vamos a descansar solamente en un intendente y el aporte nuestro, esto no va a ser suficiente. Cuando hablamos de involucramiento nacional y provincial, decimos que tiene que haber una política de Estado por parte de los gobiernos nacionales y provinciales que nosotros entendemos en una reconversión de caminos y obras hidráulicas. ¿Y por qué citamos esto también? Porque la obra hidráulica es fundamental para acompañar el mantenimiento de los caminos. No podemos hacer obras viales si el agua nos va a cortar la calle. Si los canales van a cortar, si la alcantarilla está baja, entonces necesitamos una mirada distinta. Una mirada desde lo hidráulico y desde lo vial en conjunción, juntos, no una mirada vial solamente. Entonces decimos que el Estado Nacional, el Estado Provincial, tiene que necesariamente entrar en esto con, nosotros tenemos un gran plan de endeudamiento a nivel internacional que haga posible la reconversión de los caminos. Nosotros, igual que Brasil, estamos jugando hoy en las grandes ligas de lo que es los alimentos en el mundo, tanto ganadería como agricultura. Y para jugar en las grandes ligas hay que saber cómo jugar y tener los mismos elementos que tienen nuestros competidores. Por eso les digo que el camino rural es la gran limitante. Porque en las grandes ligas los otros que compiten con nosotros no tienen estos problemas. No lo tienen, los tenemos nosotros. Y ese problema, como recién lo demostramos en la ganadería, produce una pérdida de competitividad en nosotros. O sea, estamos trabajando y compitiendo con alguien en diferentes condiciones a las nuestras. Y si no nos abocamos a eso, esa diferencia cada vez va a ser mayor y esa diferencia nos va a dejar fuera de mercado en algún momento. Entonces, la política de Estado tiene que estar, en primer lugar, dirigida a la reconversión. Pero esta segunda etapa es una etapa claramente que tenemos que abordar. Claramente tiene que estar la idea del mejorado y asfaltado del camino rural. Ustedes van a decir, pero este hombre está loco, vamos a asfaltar 105.000 kilómetros de tierra. Vamos a asfaltar por lo menos los caminos troncales, es totalmente necesario, aunque parezca disparatado. En la década de 40 era disparatado llegar a la Luna, en el 69 estábamos en la Luna. Quiero decir que si no pensamos en grande, si no tenemos una mirada hoy corta, de decir vamos a pasarle la maquinita y vamos a hacer una peinadita del camino y un cuneteo para andar, eso no sirve más. No va a servir para que seamos competitivos, no va a servir para que Argentina se introduzca en el mundo con los alimentos. Entonces, tenemos que pensar en grande, tenemos que pensar en grande. Tenemos que insistir en los gobiernos de turno, tenemos que insistir en los turnos de gobierno. Y tenemos que llegar a esto. Tenemos que llegar a esto. Es la meta y es lo necesario. Vuelvo a insistir, si hay una preocupación diaria con los caminos, no solo por el tema de la producción, sino hacia el hábitat rural. Seguramente se va a explayar mucho mejor en conectividad mi amigo de Brasil. Pero en realidad, conseguir personal hoy cada día es más complejo por la conectividad y por la transitabilidad. Aquella persona que no puede acceder al colegio de sus hijos cuando tiene que armonizar con los colegios urbanos, se van del campo. Nosotros tenemos comprobado en Carvat que cuando los hijos de los empleados rurales empiezan la adolescencia, se terminan yendo del campo, porque no tienen manera de transportarse y porque no tienen conectividad. Entonces, no es solo un problema productivo, ¿no es cierto?, que seamos egoístas de decir, vamos a pensar en nosotros. Estamos pensando también en la situación de quien, productor que optó por vivir en el campo, y por otro lado, aquella persona que colabora y trabaja con nosotros, que tiene que tener las condiciones que tiene cualquier persona que vive hoy en el ámbito urbano, como lo tienen quienes compiten con nosotros, como lo tiene el primer mundo de alguna manera. Es necesario que nosotros actuemos. Vamos a ser claros. El mantenimiento del camino rural es una cuestión del gobierno municipal, para ser claro. Porque si no, esto vivimos tomando cosas. Yo soy contador, la AFIP nos hace declarar todo y dar toda la información posible a haber y por haber. Más del sector agropecuario. No sabe cuántas chapas tiene el que vende chapas, pero sabe cuántos granos tenemos nosotros, porque los tenemos que informar todos los días, ¿no es cierto? Esto es así de claro.
Perfecto. Nos queremos involucrar, no nos involucraron de prepo. Pero en los caminos viales, en realidad, el Estado es el que lo tiene que hacer, el gobierno municipal. Si no lo hace, algo tenemos que hacer nosotros. En base a eso, hay distintos modelos, como son las cooperativas, como son los consorcios viales, las comisiones viales y la tercerización. Cualquiera de estos modelos son modelos que nos van a involucrar a nosotros conjuntamente con el gobierno, con los gobiernos municipales. Si usted me dice esto es necesario, todos los procesos exitosos en la provincia de Buenos Aires están dados básicamente, a excepción de algunos casos de los gobiernos municipales que trabajan bien, se están dando con los consorcios viales, la cooperativa y las comisiones viales. O sea, el involucramiento nuestro va a ser necesario en el futuro porque el gobierno municipal solo no lo hace. El sistema de consorcios y comisiones viales y cooperativas significa que todo ese dinero que nosotros hablamos al principio, el 70% por lo menos sea abocado al trabajo en la red vial. Y a su vez, esta creación de consorcios permite el involucramiento del sector privado, lo que sería la participación pública o privada, donde aportaríamos el conocimiento y aún más se aporta conocimiento, se entra a auditar el manejo de fondos y se priorizan las obras. Pero todo esto está sujeto a que para que los estados municipales, y no son estados en realidad, sino los gobiernos municipales, entiendan la necesidad. Por eso nosotros creemos que básicamente, desde las gremiales rurales y los productores, tenemos que machacar, insistir diariamente en que esta es una cuestión trascendental para nosotros y para la productividad y el hábitat rural. Entendido eso por la faz política, vendría claramente nuestro involucramiento. Ahora, si no hay entendimiento de esto, es muy difícil el involucramiento. Nadie agarra nada en un cuarto oscuro porque no sabe lo que le dan. Entonces, cuando nosotros entendamos que es necesario involucrarnos en estas comisiones viales y en los consorcios viales, tenemos que tener claro, primero, qué es el parque que nos van a entregar, qué compromiso estamos asumiendo, y tiene que haber un compromiso real y claro por parte del gobierno municipal de entregar el dinero necesario. A modo de cierre, porque estoy a 55 segundos, la importancia de esto es crucial para nosotros. Digamos, Argentina exporta el 60% de su exportación, es en base a la actividad rural. Ese producto que se exportó un día salió del campo. Ahora, si no entendemos, para competir, vuelvo a insistir, en las grandes ligas, que esa primera etapa es totalmente necesaria como un puerto, como una autopista, como un camino provincial, esto no se va a arreglar nunca. Y es totalmente necesario, es vital para nuestra producción, para nuestra comercialización y para nuestro hábitat. Así que este es el mensaje que queremos dejarle, el mensaje de alguna manera de insistir en lo que se entienda bien políticamente sobre los gobiernos de turno, en la necesidad de poder de alguna manera transitar sobre nuestros caminos y la vitalidad que esto que tiene para la economía del país, para la economía de nuestra región. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias, Horacio. Impecable el tiempo. Después va a haber alternativa de preguntas. Ahora lo vamos a invitar a Daniel para que nos hable de conectividad y todo tuyo. Sí. Buen día a todos. De pronto les pido disculpas por mi español, pero voy a intentar hacerlo mejor acá. Soy Daniel, ingeniero de John Deere Brasil. Y lo mismo que pasa acá con conectividad, caminos, ahí tenemos en Brasil también, ¿no? Y si pensamos en conectividad, se puede conectar todo. De cierta manera estoy conectado con ustedes, con mi charla acá, y se habla de conectividad para muchas cosas, ¿no? Y el tema que voy a hablar hoy es de la conectividad inalámbrica. Entonces, ¿cómo podemos hacer para conectar dispositivos, conectar máquinas, conectar sensores, conectar cosas, ¿no? Y empiezo a hablar hablando esto porque
si pensamos en todas las soluciones que tenemos acá por distintas compañías, ahí te mira muchas charlas que hicieron ahí desde miércoles y nada de esto se puede hacer si no hay conectividad. Entonces, esto es la base para que podamos desarrollar y proporcionar todas las soluciones que tenemos ahí afuera. Bien, voy a hablar ahora de algunos conceptos de IoT. IoT es Internet of Things, entonces la Internet de las cosas, ¿no? Y cuando pensamos en IoT, hay una diferencia ahí cuando hablamos de sensores y máquinas. Entonces voy a hacer una comparación acá. Cuando pensamos en sensores, ahí tenemos sensores como sensores de humedad, de temperatura y distintos otros sensores. Y la necesidad por conectividad de estos sensores es distinta de la que tenemos para máquinas. Y por tema de que estos datos que tenemos ahí en estos sensores son datos pequeños. Entonces, cuando con tasas pequeñas, te puede transmitirles y esto se puede hacer con tecnología que tenemos hoy como LoRa, Sigfox, Narrowband de LTE, que te proporciona una tasa baja y te puede llegar lejos desde la torre. Y hay ya he escuchado muchas startups que están a utilizar, a desarrollar estos tipos de conectividad. Pero este tipo de conectividad no anda muy bien para lo que tenemos desarrollado para las máquinas. Cuando miramos este tipo de pantalla acá que tenemos aquí, ahí te puede hacer un acceso remoto a esta pantalla. Te puede hacer también un compartimento de mapas entre máquinas. Te puede hacer la actualización del firmware, del software de esta pantalla también, que ahí tenemos como 300 megas. Y esto no se puede poner ahí en este tipo acá que tenemos de tecnología que está hoy ahí en campo. Entonces, para máquinas, nosotros entendemos que necesitamos de tecnología como tenemos en nuestros teléfonos, como 4G, que proporciona ahí llega al mega. Entonces, para transmitir cosas que tenemos ahí en las máquinas, necesitamos de tecnología como la de celular, como de ancho de banda que tenemos en celular, como 4G. Entonces hay una diferencia cuando hablamos de sensores y máquinas. La necesidad de máquinas es más sencilla ahí, ¿no? ¿Y qué tenemos como posibilidad acá para se conectarse? Primero, si todo está bien, teníamos ahí la red pública. ¿Qué es la red pública? La red que se es proporcionada por las operadoras. Acá en Argentina tenemos 3, ¿no? Personal, Claro y Movistar, ¿sí? Y si está bien, esto te cobre por todo. Se te va ahí en Estados Unidos, AT&T tiene cobertura por todo canto. Pero ustedes saben mejor que yo que quizá en la ciudad la conectividad es buena, ¿no? Te va ahí en tu casa y hay partes que no se puede conectar. Y lo mismo pasa en Brasil, ¿no? Y vamos a pensar en la parte productiva, en campo, cómo está. Si te anda en la ruta y hay conectividad, bueno, pero si te sale de la ruta ya no hay. Quizá hay en la ruta, ¿no? Muchas veces me ha hablado Cristian acá de que no hay conectividad en la ruta. Los muchachos ahí me hablaron también que al norte Salta, Jujuy, ahí tampoco la conectividad está buena. Creo que hay muchos otros casos, ¿no? Y lo que pasa acá es que las operadoras son las que detienen la frecuencia. Entonces,
Les pagan millones de dólares para tener la frecuencia, para poder trabajar ahí, hacer uso de los datos, ¿no? Y especialmente para rural, estamos hablando de baja frecuencia. Tema que cuanto más baja la frecuencia, más lejos llega el señal, por la característica ahí de la transmisión. Entonces, las operadoras que tienen conectividad en rural van a utilizarse de estas frecuencias acá, 700, 800, 900. Sí están presentes ahí, ¿no? Y sabemos ahí que tenemos indisponibilidad de cobertura en las zonas rurales en muchos casos. Y cuando estamos dependientes de la operadora. Entonces vamos a pensar que si queremos hacer algún manejo de cobertura, si queremos cambiar la dirección de la antena está cubriendo acá, queremos cubrir acá, tenemos la dependencia de que la operadora le maneje esto. Entonces, ahí tiene una cierta dificultad. Podemos tener una respuesta inadecuada de la operadora cuando queremos hacer algo, ¿no? Y también vamos a empezar tema de prioridad o otra cosa. Si la red está destinada a todos los usuarios, ¿no? Se puede hacer una prioridad de que quieres utilizarse ahí. Pero es bueno, es una posibilidad, pero no está disponible ahí. Ahí seguimos a otra oportunidad, una red privada. A donde no hay una red pública, siempre se puede hacer una red privada, ¿no? Y cuando se hace una red privada, tienes algunas ventajas ahí frente a la red pública. De esto de que él hablaba, ¿no? Podemos hacer algunas reglas de prioridad. Si cualquier persona que tiene ahí un SIM card de una operadora, te puede poner en tu teléfono y ahí tiene un poco de distracciones si está en la máquina, vamos a pensar así. Te puede accesar Facebook, YouTube y cosas así. Y también de cierta manera, va a utilizarse de la banda disponible. Si tiene una red privada, te puedes elegir las reglas, ¿no? Entonces, vamos a empezar. Los datos de máquinas están más priorizados que los datos de YouTube, por ejemplo. Te puede hacer reglas como quieras, te puede hacer firewall. Entonces, te puede bloquear algún tipo de conexión que no quieras. Entonces, la red es tuya y hace lo que quieres, ¿no? Y también te puede hacer los cambios de apuntamiento de antenas, te puede poner ahí la antena donde quieras, elegir la torre, elegir la área de cobertura, ¿no? Entonces está a cargo de tú hacer la red. Y así hicimos en John Deere Brasil, buscamos ahí una solución para hacer una conectividad privada para nuestros productores ahí. Y esto hicimos utilizándose LTE, lo 4G, en 250 MHz. Recuerdan que cuando hablé de la frecuencia, esta frecuencia acá es una frecuencia baja que llega lejos. Entonces, tenemos ahí desde un punto de una torre hasta 30 kilómetros de distancia ahí. Entonces, es una buena cobertura con una torre. Y esto se conecta con una frecuencia que no tenemos en los dispositivos normales, ¿no? Entonces hay necesidad de este equipo tener una conexión universal. Y esta conexión universal hacemos por Wi-Fi. Entonces, como la cabina de la máquina tenemos ahí Wi-Fi, te puede conectar lo que quieres. Te puede conectar lo terminal de la máquina, te puede conectar los teléfonos del operador, alguna cámara, lo que quieres. Porque el Wi-Fi hoy es universal, todos tenemos dispositivos que se conectan por Wi-Fi. Infelizmente esta frecuencia no está disponible hoy acá para utilizarse de la manera que utilizamos ahí en Argentina, pero se puede buscar otras frecuencias ahí que se puede hacer una red privada. Esto cabe análisis y es una opción, ¿no? Y lo bueno de una red privada es siempre que te puede llevar la oficina al campo.
porque tiene una extensión de la red. Entonces, tiene hoy teléfonos VoIP, tienes archivos en pantallas, tienes tablas, esto, se te lleva ahí una red privada, distintamente de una red de una operadora, tiene la conexión directamente para su red local. Y esto se queda bueno. Bien, entonces hablé de la red privada, hablé también de la red pública y ahora la idea es darles una visión del futuro que podemos tener ahí. Para futuro, miro que hay dos tecnologías que van a ser disruptivas ahí. La primera que hablo es de LEO, Low Earth Orbit. Entonces, estos son los satélites de baja órbita. Estos satélites están más bajos que los satélites normales y por esto de estar más bajo no necesita tanta potencia, no necesita tanto fuerza del señal para llegar ahí. Entonces, hay compañías grandes como ahí OneWeb que recién empezó a lanzar satélites, en enero lanzó como 600 satélites ya. Tienes un plan de lanzar 600 satélites en total. Tienes SpaceX, lo mismo de Elon Musk, que tiene el coche autónomo de Tesla. Esta compañía ahí creo que son 2.000 satélites que tienen planeado. Amazon también está en este juego. Amazon está planeando como 3.400 satélites. Y hay otra empresa de Canadá, Telesat, que también piensa hacerlo ahí como 600 satélites o algo así. Entonces tenemos compañías que están desarrollando y lanzando satélites que van a ser un cinturón de satélites que se va a poder conectarse a cualquier dispositivo a nivel global. Los satélites de hoy es muy costoso y la tasa de datos no llega a mucho. Hablamos de planos mensales ahí de 20 kilobits o 100 kilobits al mes. Pero ¿te acuerdas lo que dije acerca de la necesidad de las máquinas, no? Esto, LEO, se habla ahí que va a ser no una banda ancha, pero una ultra banda ancha. Te va a poder llegar a un montón de datos. Entonces, se mira bien y te va a poder conectarse a cualquier lugar del mundo, ¿no? Y ahí hay desarrollo de equipos de esto que se van a poder hacer una red Wi-Fi igual. Y si tiene una red Wi-Fi, te conectas lo que quieres también. Entonces acá una gran posibilidad. La segunda opción que traigo acá es White Space. ¿Qué es White Space? White Space es la posibilidad de utilizarse las frecuencias que están disponibles de los canales que no están se utilizando en la área. Entonces, siempre que te mira ahí los más viejos, ¿se acuerdan ahí de la lluvia para los canales que no teníamos ahí? Estos son canales que están libres, ¿no? La frecuencia está disponible para cualquiera que quiere, pero esto no está regulamentado hoy para ser utilizado. Lo bueno de esto es que la frecuencia también más baja, llega lejos. Te miras ahí como los señales de teles llegan muy lejos, ¿no? Y igual el ancho de banda disponible ahí es tremendo. Entonces, tenemos acá una buena oportunidad. Y el desarrollo de esto está haciendo compañías como Microsoft y Google también. Entonces, mira una vez más que son compañías grandes que están por detrás de esto, ¿no? Y lo bueno una vez más acá es que se están trabajando en un estándar de Wi-Fi que para áreas rurales va a tener una potencia mayor
y va a posibilitarse conectarse cualquier dispositivo también. Entonces, en futuro este Wi-Fi 802.11 AF vamos a tener en nuestros dispositivos, entonces esto va a ser normal, tenemos ahí, ¿no? Lo que hace esto, hace una búsqueda, es dinámico, hace una búsqueda de los canales que están libres ahí, encuentra los canales libres y empieza a utilizarlo. Si está en un lugar que este canal está ya utilizado por otra persona, hay otra opción y ahí hace esta búsqueda. Entonces, todo esto va a ser disruptivo, ¿no? Esto, primero, de los satélites, se hablan de ser comercial para 2021, 2022 ya. Y esto de White Spaces ya están haciendo pruebas ahí en Estados Unidos y están hablando con los gobiernos de todo lugar. Están hablando con los gobiernos de Brasil, de Argentina, estas compañías ahí están haciendo pruebas y también están acercándose de los gobiernos para hacer las reglas para se utilizar esto con los de utilizarse esto de los canales libres, ¿no? Bien, esto lo que tengo acá y después si tiene alguna pregunta ahí hablamos más, ¿no? Obrigado. Muchas gracias, Daniel. Ustedes pueden ir mandando algunas preguntas por WhatsApp al teléfono que había aparecido. Mientras tanto, me parece que también está bueno, en base a lo que comentó Horacio, toda la potencialidad que nosotros estamos ya desarrollando en el campo con todas las altas producciones, tanto en granos como en ganadería, y las dificultades que hoy tenemos con los caminos, ¿no? Creo que yo lo uniría, lo que comentó Daniel, lo que comentó Horacio, a lo que es arraigo de la gente en el campo. Algo habló Horacio y la verdad que es una preocupación porque el recurso humano hoy en el campo es uno de los bienes más escasos. Hemos visto y hemos escuchado algunas promesas de parte del gobierno donde se están licitando nuevas frecuencias para poder utilizar en todo lo que es conectividad. La conectividad hoy, que yo le comentaba a Horacio antes de empezar, yo vivo en Tandil y cuando circulamos por la ruta 30, la ruta 29, no tenemos señal de celular. Lejos vamos a tener señal para poder tener conectividad en todos los dispositivos que hoy tenemos para utilizar la maquinaria que es espectacular. Creo que incluso habló nuestro presidente en la sociedad rural que estamos conectados ya en el 4G en un 70% del país. Me cuesta pensarlo, pero creo que bueno, vamos en vía a toda esa conectividad. Habla que este año vamos a terminar con un 82% de conectividad en el país. Ojalá que podamos ir abriendo nuevas zonas de conectividad para poder brindar o poder utilizar todas las herramientas que las empresas nos están brindando, y la realidad es que hay mucha pérdida de plata, mucha pérdida de tiempo humano, mucha pérdida de oportunidades de negocio por todo este tema de los caminos. Bueno, vamos a ver ahora un poco las preguntas que vienen. Pregunta para Daniel. ¿Qué costo puede tener, qué costo tiene hacer una red privada para un productor en dólares por hectárea, ¿sí?, de inversión? Dale. Puedo dar el ejemplo que tenemos ahí en Brasil, ¿no? Tenemos un productor ahí, vamos a pensar de 35 millones, de 35.000 hectáreas y 100 máquinas. Ahí está cerca de $250.000. Pero lo bueno es que hicimos las cuentas y con todas las soluciones que tenemos ahí, llegamos que en una temporada el productor ya tiene esta plata de vuelta. Entonces el retorno es tremendo con todo que tenemos hoy de soluciones.
Bueno, muchas gracias. Y bueno, es para pensarlo, ¿no? Cuando hablan de todos los equipos van a poder conectarse, cuando hablan de que todos los equipos se van a poder conectar, ¿eso va a requerir alguna modificación en nuestros equipos, en los que hoy actualmente están funcionando? O sea, ¿mi teléfono que yo tengo va a servir para toda esa conectividad? Ahí hablaba de Wi-Fi, ¿no? Los teléfonos de nosotros tienen Wi-Fi, entonces hay una regla ahí que están siempre hablando de tener un requerimiento de que tiene una interfaz universal. Y esta interfaz universal tenemos con Wi-Fi. Quizás si tiene la conectividad de 4G, 5G que viene ahí, o quizá otras tecnologías como satélite, esto se puede conectarse directamente, pero es bueno hacer siempre un requerimiento para que el dispositivo tenga algo más universal como Wi-Fi. Y con Wi-Fi se conecta a lo que quiere, ¿no? Buenísimo, bueno, muchas gracias. Y a ver si tenemos alguna otra pregunta. Acá viene alguna otra más. Dice, yo veo que los gobiernos provinciales y municipales tratan de que los productores hagamos consorcios hídricos y viales, pero es como para sacarse la responsabilidad de hacer lo que están obligados a hacer con el dinero de la tasa y el dinero del impuesto inmobiliario, ¿no? La tasa vial e impuesto inmobiliario. ¿Hasta dónde podemos influir o presionar para ser autárquicos en el uso de los fondos municipales para decidir dónde y cuándo arreglar los caminos rurales? Calculo que va orientado a Horacio. Claramente es así. La responsabilidad es del gobierno provincial. Ahora, se conjuga la responsabilidad con la necesidad. Y es verdad que los gobiernos juegan con el tema del estado de necesidad que tenemos nosotros de solucionar ese problema. Ahora, ¿cuál es la solución intermedia? Si uno se abocase a generar estos consorcios, en realidad quita cierta responsabilidad verdaderamente al gobierno, tanto provinciales como municipales, pero de alguna manera eficientiza lo que es la necesidad de los caminos. La cuestión en todo esto basa en la utilización de los recursos. Yo no sé si en el futuro vamos a poder tener alguna legislación que nos dé autarquía plena en el uso, pero el involucramiento lo que da es la característica de la auditoría de los fondos. Digamos, la posibilidad de auditarlo, es decir, cuál es el destino, cómo se está utilizando. Y hay otro tema fundamental en esto, que es el recurso humano municipal. Nosotros en los lugares, por ejemplo, como Benito Juárez, como Tres Arroyos, como Tandil, unos son consorcios, Tandil es cooperativa, pero en la creación del consorcio lo que pasa también es que el recurso humano se transforma, porque ese recurso humano que es municipal pasa a tener dependencia ejecutiva, de mando de alguna manera, con el consorcio, que tiene una mentalidad de característica privada y tiene un manejo totalmente distinto. Inclusive hasta operativamente se pueden pagar los cestas, traslados, que desde la parte pública no se pueden hacer. Entonces eso eficientiza la cuestión. De hecho, en Tres Arroyos, en Benito Juárez, los ingenieros que están a cargo entran por concurso, que es un tema fundamental, tener un técnico a cargo. Hoy en los distritos, y discúlpeme que que hable solamente de la provincia de Buenos Aires, pero el lugar donde uno habita y donde uno tiene más conocimiento, el tipo más complicado, el tipo más holgazán lo mandan al camino rural y nos suben en la máquina gente que no está preparada, porque los camineros han desaparecido, los viejos camineros que sabían manejar han desaparecido, ponen un recurso humano que no sirve. Y a cargo de eso, algún tipo que políticamente es amigo y le dice, bueno, encárgate de los caminos rurales, le dan una camioneta y se terminó. Entonces, todo ese tipo de cuestión hoy es la ineficacia que ha tenido el Estado argentino y la ineficacia a donde nos ha llevado los productores. Por eso, ¿es mejor el involucramiento? Yo creo que es mejor si la performance que vamos a lograr, entiendo, es mejor. Hay, por ejemplo, en el caso de San Cayetano y en algún otro distrito, donde los intendentes se han abocado al tema y el mantenimiento de los caminos es perfecto. ¿Y por qué recalco, vuelvo a insistir, la parte de mantenimiento? Pensemos en grande. El mantenimiento es una cuestión de hoy. Nosotros necesitamos reconversión y necesitamos mejorado y asfaltado del camino rural, por lo menos de toda la red troncal. Déjame... Gracias.
Déjame que entre con un comentario. La semana pasada justo estaba con el secretario de la Municipalidad de Chascomús. Sí. Nosotros tenemos campo en Chascomús. Y el secretario me decía, todo el impuesto de la tasa vial, la tasa vial, va orientada a los caminos. Dice, no tenemos presupuesto para hacer nuevos caminos, sino que apenas llegamos al mantenimiento, que también es malo. Dice, no tienen más recursos. Entonces, bueno, es como para repensarlo y ahora te voy a... En los lugares donde son exitosos, con esos recursos del 70%, en alguna manera tienen guía y en otros tienen la 13.010, que es una ley de una coparticipación provincial que debe ir a los caminos, son eficaces y son eficientes y el mantenimiento es muy bueno. Es eficiente. Acá hay una pregunta para vos, aprovecho. Dice, desde el punto de vista nuestro, ¿no? ¿Cómo podemos los productores ponernos en acción? La acción del productor puede estar dada a través de la acción propia o la acción a través de las sociedades rurales locales. Pero el tema es que hay que tener la capacidad de diálogo con los intendentes y buscar que esa capacidad de diálogo se entienda. Por eso digo que lo que nosotros tenemos que hacer, y hemos tratado de hacer de las gremiales y de CARVAP, es instalar el tema con fuerza. Nosotros cada vez que hablamos con un intendente o cada vez que hablamos con un concejal o con legisladores o con los mismos gobernadores, hay que instalar el tema con fuerza. O sea, lo que tenemos que hacer es que la política entienda que esto se debe resolver. Una vez que uno insiste y golpea y machaca, seguramente el entendimiento del político viene y se empieza a actuar en ese sentido. Mientras, si nosotros bajamos los brazos y no estamos constantemente con el reclamo, estamos, cocodrilo que se duerme es cartera. Si nosotros no mantenemos nuestro reclamo en alto, vamos a tener problemas. La idea es mantener y golpearle al político donde entienda la necesidad clara del sector en este sentido. Bueno, hay otra pregunta que dice, ¿existe algún modelo de formato o carta de petición para poder ir pensando en un asfaltado de camino rural? ¿Es lo más lógico para competir con los demás países que el asfalto llegue a la tranquera? Déjame, hay un comentario que hay muchos de los municipios que si bien tienen la decisión de hacer los caminos, no tienen los materiales. Hay lugares como vos nombraste, que es Juárez, Benito Juárez, San Cayetano, que hay tosqueras cerca y tienen la posibilidad de contar con esos materiales más baratos. Le pongo el caso de Chascomús, y Chascomús no tiene tosqueras. Y a mí me preguntaban, dice, vos que estás en Tandil, ¿cuánto nos puede salir traer piedra de Tandil? Digo, es inviable. Ahí las canteras han ofertado al gobierno de la provincia, el otro día me lo decía el ministro Sarquís, no me acuerdo la cantidad de kilos de sobrante que tienen de las roturas, que es interesante para los caminos. El costo del flete es casi imposible ir a buscar. Y ese material está gratis y disponible. Los distritos que están cerca de las canteras tienen accesibilidad. Yo soy del caso de Suipacha, que estamos lejos de las canteras, y hay otro tema a considerar, ¿no? No toda la provincia de Buenos Aires ni todo el país tiene los mismos tipos de caminos. La calidad, digamos, del tipo de tierra que tiene cada uno hace que en un lado sea más costoso y en otro lado sea un poco más económico el mantenimiento o el mejorado. Pero el costo de traslado hace casi imposible el tema de los materiales. De todas maneras, en la presentación digo que la necesidad nuestra, ya que hemos solicitado dinero a muchos organismos internacionales por distintas cuestiones, creo que una cuestión de Estado sería un endeudamiento para una obra pública importantísima como es mejorado y asfaltado de los caminos rurales, ¿no? Tenemos el desafío o la promesa de la gobernadora de arreglar 12.000 kilómetros de los caminos rurales. De hecho, hasta el momento se ha hecho la capacitación del personal, se han ido comprando las máquinas, esto iba a arrancar en Bransen, hasta el momento por distintas cuestiones que nos manifestaron el gobierno de la provincia no ha podido arrancar, pero entiendo que la capacitación del personal ya está hecha. Van a poner gente para capacitar en los municipios, van a arrancar con los municipios de características lechero, porque tienen, digamos, un uso del camino mucho mayor, y después se seguiría. Pero 12.000 kilómetros de troncales es una decisión interesante. Viene postergada, pero creo que en la imagen y en la característica de la gobernadora está para hacerlo a eso, ¿sí? Bueno, no me está llegando ninguna otra pregunta, no sé si alguno en particular quiere comentar algo más. Acá.
A ver, com- Acá tiene. No, buen día. Yo soy del sur de Santa Fe, para Salaberry. Ustedes hablan de Buenos Aires, bueno, nosotros tenemos un problemón en Santa Fe también. Sí. Santa Fe es una inmensa palangana y tenemos problemas en los caminos rurales, en los campos con el tema hídrico. Seguro. Hay una experiencia exitosa que fue impulsada por una de las municipalidades, es la que yo conozco, del sur de Santa Fe. Sí. Tomaron la carta del Instituto Geográfico Militar y determinaron dónde eran los puntos bajos en los caminos rurales. Claro. El intendente tomó la decisión política de correr todas las alcantarillas de su distrito y hoy en los días lluviosos es más fácil circular, no es que es imposible. Pero bueno, esa es una medida que es muy simple. Ahora, con respecto al tema del entoscado, yo lo veo complicado. Yo creo que lo que dice usted es absolutamente válido. Tenemos que pensar en grande y no siempre en chiquito. Y es una triste realidad que la vivimos todos los días los productores. Yo vivo en el campo y le puedo decir que los empleados que tengo realmente tienen la camiseta puesta porque si no se hubieran ido hace rato a vivir al pueblo. Cuando empiezan el secundario es un drama, en el primario todavía se zafa, pero hay un éxodo rural muy importante y es por el tema de la conectividad. O sea, es muy lindo pensar en los esquemas mixtos y hablar de la ganadería y la agricultura y el conjunto y cuidemos el ambiente y saquemos el agua de las napas. Está todo bien. Ahora, si no tenemos los empleados que estén todos los días atrás de la hacienda, porque es una actividad diaria, es una cuestión absolutamente imposible. Bueno, quería comentar esta experiencia más que nada y hacer este comentario con respecto al éxodo rural que estamos viviendo día a día por goteo, ¿no? Mire, nosotros hemos aportado el sector en estos 12 años y hemos seguido en estos 3 también, por lo menos en los 2 últimos, más de 110.000 millones de dólares en carácter de retenciones. Por supuesto que es algo que no debe existir, a los amigos no lo tienen la retención y nosotros todavía sí, que no debería existir. Pero si hemos puesto 110.000 millones de dólares y nada ha venido hacia nosotros, tenemos un problema. Entonces, dinero hay. Lo que falta es idea de país y si vamos, vuelvo a insistir, al modo de hacer la directiva, a pelear en las grandes ligas, necesitamos abocarnos a esos temas que parecen en algunos casos menores. A mí cuando hablan de infraestructura terciaria, la nuestra. Y yo digo que en tema productivo es primaria, no terciaria. Es lo primero que tenemos y lo primero que nos genera un problema es la transitabilidad. No es terciario, será terciario en los términos de infraestructura, pero en términos productivos es primaria la red. Ahora, si no podemos un rebote de eso, gastarlo en lo nuestro, bueno, estamos en un problema. Y el problema es que necesitamos como sector insistir, insistir e insistir. Bueno, muchas gracias, gracias el aporte. No sé si hay alguna otra pregunta, ya nos estamos quedando con poco tiempo. Yo soy Cecilia Drogué de Autoridad del Agua de la Provincia de Buenos Aires y quería comentar dos cosas que yo observo. Además soy productora. Una es que no medimos en costos y que lo escuché a Salaberry en el simposio de caminos de Rauch, hacerlo, que me pareció fantástico, la cuenta de cuánto sale el problema que tenemos, o sea, el costo que tenemos y compararlo con lo que el avance productivo que se puede alcanzar si lo tenemos en condiciones. Y lo segundo es que cuando hablamos de caminos asfaltados y no ponemos en primer lugar el ordenamiento o planificación hídrica de los lugares, vamos a gastar mal la plata. O sea, lo primero que hay que hacer es ordenamiento o planificación territorial para poder definir qué inversiones hay que hacer. Porque así como decimos que la piedra está muy lejos para llevarlo a ciertos lugares, el asfalto es carísimo si lo hacemos con caminos que se van a inundar, las cunetas que no sabemos a dónde va el agua y a qué otro lugar van a perjudicar. Tampoco tiene justicia el sistema en el sentido de que algunos se van a perjudicar más y otros se van a beneficiar más y no son compensados los que se perjudican en esta planificación, entonces acaba siendo
a ver quién es más rápido y más vivo para resolver sus problemas puntuales, sin entender que está en un sistema que es todo concatenado, ¿no? Eso quería comentar nomás. Correcto, el tema hídrico es fundamental. Básicamente va concatenado con lo que es el tema vial, pero el tema hídrico es fundamental resolverlo también. Bueno, nos quedamos sin tiempo, les agradecemos muchísimo la participación y hay un tema que sí quiero conectar con todo esto, que es la educación, la capacitación, realmente la conectividad y evitar que nuestra gente que todavía está trabajando en el campo, que hablaba él, cuidarla. Y cuidarla también significa poder hacer y tener un desafío con el gobierno, con los municipios, para que todo esto se vaya solucionando, ¿no? Así que bueno, muchas gracias por estar el tercer día de Congreso.